todos pecados le serán perdonados al hombre, pero menos el pecado contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles serían esos pecados o ese pecado en específico de la que habla la Biblia? Que el pecado contra el Espíritu Santo no se le perdona ni en esta vida ni en la venidera. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 12 versículo 13 que todo pecado cometida contra el hombre le será perdonado o le serán perdonados, pero el pecado que se comete contra el Espíritu Santo, eso no le será perdonado. ¿Cuál es o quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. En la tercera persona de la Santísima Trinidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, las tres divinas personas son Dios. Las actuaciones de Dios es la Trinidad. Y cualquiera que pecare contra esos tres elementos del Espíritu, eso no les serán perdonados ni en esta vida ni en la venidera, dice la palabra de Dios. Entonces es necesario saber y entender cuáles son esos pecados contra el Espíritu Santo. Si nos vamos en la palabra de Dios, podemos ver, por ejemplo, en la carta de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: si alguien ve a su hermano cometer pecado que es de muerte, que no es de muerte, rogad por él y se le perdonará. Mas si alguien ve a su hermano cometer pecado que es de muerte, por eso os digo que no os rueguen. Quiere decir que hay dos tipos de muerte. Hay uno que lleva a la perdición y otra que no es eterna. La muerte primera sería la muerte física terrenal. Nosotros todos pertenecemos, venimos del polvo, por tanto al polvo hemos de volver. No pertenecemos, este cuerpo que tenemos no pertenece al reino celestial, pero sí el espíritu. Por eso, cuando morimos, la primera muerte es la muerte terrenal. Luego, cuando la palabra de Dios se refiere a la segunda muerte, es la muerte eterna o la perdición eterna de la que habla la palabra de Dios. Y nos dice que cualquier persona que comete pecado que es de muerte, quiere decir que es la perdición eterna. Por eso os pido que no ruegue. Y nos dice que el pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no se perdonará ni en esta vida ni en la venidera. Ahora bien, ¿cuál es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo? Podemos ver, por ejemplo, en San Marcos capítulo 8, verso 38, dice el propio Jesús: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él en frente de mi Padre. Todo aquel que niega a Jesús de alguna u otra forma es avergonzarse de Jesús, y avergonzarse de Jesús es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es una forma de blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6 verso 53 en adelante: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por tanto, aquellos que rechazan a Cristo en su presencia mística y divina en la Eucaristía están rechazando a Cristo. Por tanto, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice Dios: yo me avergüenzaré de él en frente de mi Padre. Dice Jesús en San Mateo capítulo 28 verso 28. San Mateo capítulo 28 versículo 18 dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo, y con esa autoridad yo os mando. Jesús manda a sus discípulos, que son la primera iglesia, manda a sus discípulos con autoridad de él mismo, de Jesús mismo. Manda a la gente, dice: a todo aquel que cree y se bautiza se salvará, mas aquellos que no creen se condenará. O sea, creer es aceptar a Cristo, la voluntad de Cristo. Si Cristo dice en San Lucas, levantando el pan: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Y si uno dice: no, yo no voy a hacer la misa, no me voy a ir a misa, entonces es un desprecio al Espíritu Santo, por cuanto es blasfemia. Y eso dice que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra vida. Y esa autoridad tiene la iglesia.
Por eso Cristo dice a la primera iglesia: toda autoridad se me ha dado en el cielo, por cuanto con esa autoridad yo os mando. Jesús manda a la iglesia, por eso la iglesia es peregrina. En la tierra la iglesia es peregrina, por eso va la iglesia con autoridad de parte de Cristo a presentarla a Cristo como el cuerpo místico en la Eucaristía. Por eso Cristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ese es lo que proclama la iglesia. Todos aquellos que rechazan esa orden de Cristo, como cuando dice en San Lucas: hagan esto, y no hacen, está en contra del Espíritu Santo. Y ese pecado, dice la palabra, que no se perdona ni en esta vida ni en la venidera. Y en cuanto dice también la advertencia: por esas personas no os pido que rueguen. ¿Por qué? Porque ella tiene su condenación. Por eso, señores, la blasfemia es una apostasía, es renunciar nuestra fe adoptando otra fe que no es la de Cristo, y eso no tiene, dice la palabra de Dios, perdón en esta vida ni en la venidera. Qué tremendo es, hermanos, renegar de la fe, qué tremendo es la apostasía. Así que, señores, no piensen abandonar a Cristo, que está en la única iglesia, que es la santa, la apostólica y la católica. Solamente en esa iglesia se dan a Cristo en forma de pan, que es el cuerpo místico de la iglesia, la que comulgamos en común unión con el Espíritu de Dios, que está presente en la iglesia, y a través de la iglesia nosotros recibimos esa gracia de Dios, que es la estar en comunión con Él en todo tiempo. Muchas gracias por su atención.